Vamos a continuar dentro de esta trayectoria que hacemos desde el origen, desde la grabación mecánica. Aurea nos ha dado esta perspectiva del paso de la grabación mecánica a la eléctrica y has adelantado algo muy importante, que es la digitalización de estos formatos. Y para esto tenemos a Enrique Izquierdo, que es especialista en digitalización de formatos analógicos. Concretamente ha trabajado en formatos de discos de 78 en todas sus variantes, de una manera general. Formaba parte del equipo del Laboratorio Sonoro del Departamento de Musicología, estuvo 2 años con nosotros y ahora forma parte de los proyectos de digitalización de la Biblioteca Nacional. Bueno, una breve biografía: es técnico audiovisual y compositor, especializado en el estudio y manejo de dispositivos y formatos analógicos de audio y vídeo, como os decía. Ha participado en proyectos de investigación de la Universidad Complutense de Madrid. Como digo, estuvo 2 años vinculado al laboratorio y actualmente, bueno, la Biblioteca Digital, perdón, Memoria de Madrid, ubicada en el espacio Conde Duque, donde estuvo previamente, y actualmente en la Biblioteca Nacional de España. Nada, no quito más tiempo. Muchísimas gracias por venir, Enrique, y adelante, todo tuyo. Bueno, en primer lugar me gustaría agradecer a Marco y al Departamento de Musicología que me haya invitado a participar en las jornadas y de darme la oportunidad de volver a colaborar con ellos después de haber estado aquí 2 años. También quiero dar las gracias a María Jesús y al resto de compañeras que habéis asistido de la biblioteca. Como bien dice el título de la presentación, voy a hablaros de la digitalización de discos de gramófono y sobre todo del protocolo que llevamos a cabo los técnicos que estamos en la sala Barbieri, que está en el Departamento de Música y Audiovisuales de la Biblioteca Nacional. En primer lugar hablaré sobre el disco de gramófono brevemente, porque Aurea ya ha hablado bastante y tampoco quiero repetirme demasiado. Luego enlazaré el discurso con el proceso de digitalización en 3 partes y luego finalizaré pues con unas pinceladas sobre preservación digital. En primer lugar, ¿qué es un disco de gramófono? Bueno, ya hemos visto que es un medio de registro sonoro en forma de disco con un surco grueso, que esto es importante, como hemos visto, porque es completamente distinto de los discos de microsurco, dispuesto en espiral, que está formado generalmente por minerales que están unidos por el aglutinante que contiene resina de goma laca, que es en shellac en inglés y por el nombre que se les conoce normalmente. La resina de la goma laca, bueno, de anécdota, se obtiene a partir de la secreción de resina de un insecto llamado cochinilla de la laca, que habita en lugares del sudeste asiático como Indonesia o la India. Aquí no me quiero extender demasiado porque ya lo hemos visto. Hay las características, los tipos de los discos pues varían, por ejemplo, en función de la época de grabación. Si son acústicos, pues desde el 1888 hasta 1925, cuando se hacían las grabaciones mecánicas a través de bocinas, o los eléctricos desde 1925 hasta su desaparición, que bueno, fue gracias a la válvula termoiónica, que permite amplificar la señal a través de transductores electroacústicos como los micrófonos. Luego tenemos los tamaños, hay diferentes tamaños. Están los de 7 pulgadas, que son como parecidos a los tamaños single de microsurco, pasando por 10, 12 pulgadas. Los de 12 pulgadas ya son un poquito más grandes y abarcan 4 minutos aproximadamente de duración, que son los con los que se grababan obras clásicas, por ejemplo sinfonías que igual duraban 24 minutos, pues con 3 discos de este tamaño pues podías grabarla obviamente por partes. Luego tenemos otros tamaños de 20 pulgadas, por ejemplo, para transcripciones radiofónicas, que lógicamente no son comerciales porque eran discos gigantes, o luego mucho más pequeños de 5 pulgadas como postales sonoras o librodiscos y tal, que bueno, ahora vamos a ver alguna foto. Tipo de grabación: lateral. Esto es fácil, el corte del surco se realiza de lado a lado, que es el sistema más común. Se ha comentado el tema del corte vertical, que se hacían fonógrafos, pero también hubo algunos discos, como los discos de Edison, que siguiendo con
el sistema que él implementó, que era vertical en sus fonógrafos, pues lo siguió haciendo en los discos. Y también algunos discos paté, simplemente es que la grabación se hace de arriba a abajo, pico valle, en lugar de lado a lado. Y en los gramófonos que los reproducían tenían agujas cónicas permanentes. Esto al final Vargas como Pathé vieron que no era rentable porque había mucho negocio en la venta de agujas, porque como en la reproducción lateral por reproducción pues se cambiaba de aguja, había un negocio bastante grande y ese formato quedó obsoleto. Y luego tenemos, por ejemplo, el número de caras, también esto es muy sencillo, monofacial y 2 caras. Creo que Odeon fue la primera compañía que a principios del siglo XX pues, se dio cuenta de que si el disco tenía 2 caras, ¿por qué no grabarlo? ¿Por qué no aprovechar la otra cara para grabar información? En esta foto de aquí, la de abajo, número de caras, aquí vemos, por ejemplo, un disco de la compañía de gramófono que por ejemplo, pues ponía publicidad, lo tenía en la otra cara está la grabación y en la cara B no hay nada. Época de grabación, aquí vemos una tabla de respuesta en frecuencia. Si nos fijamos, la línea que está cortada, digamos, es la B, que es la correspondiente a la grabación acústica. La A, vemos que tiene un ancho de banda muy estrecho y además vemos que tiene bastantes picos, valles de las resonancias de las bocinas y no tenía una respuesta de frecuencia que fuera tan plana como podemos ver en la grabación eléctrica, donde el ancho de banda es mayor y tiene una respuesta más plana, y luego veremos más adelante por qué el tocadiscos es el más idóneo para digitalizar estas grabaciones, ya que los micrófonos tenían una respuesta de frecuencia más amplia que la de los propios reproductores de gramófono, por lo tanto había más información grabada de la que se podía escuchar. Luego aquí tenemos otra imagen, a la derecha vemos claramente cómo se hacía el corte lateral de lado a lado, el corte de la aguja, y luego el tamaño, pues aquí tengo una imagen de un libro disco, que es una homilía del Papa Pío XII, que se grabó en 1949, y que era un formato bastante, se adelantaba a su época, es decir, era bastante original, porque abrías el libro, pues te venía la biografía del Papa, la transcripción del discurso, y luego pues se metía, veis que tiene el agujerito en medio, pues eso se metía en el eje de un tocadiscos, por ejemplo, se ponía la aguja, una aguja especial para 78 revoluciones por minuto, aproximadamente. Ahora vamos a ver bien vamos a volver a revisitar lo de la velocidad, y se podía escuchar. Y ese es pequeñísimo, el tamaño es más o menos 5 pulgadas, o sea que muy pequeño. Aquí tenemos lo que son los surcos a nivel microscópico. Ese realmente corresponde al de un disco de microsurco porque tiene 2 canales, como podéis ver, pero me parece interesante ver la aguja cómo rastrilla el disco creando el surco, y luego a la derecha vemos una vez más cómo es el corte lateral, cómo va haciendo ondulaciones de izquierda a derecha. Luego, los materiales, pues el disco de goma laca, como ha explicado ya Aurea, pues pasa por una fase de galvanización, de electrólisis y prensado. En el prensado se utilizaban 5 octavos de goma laca aproximadamente, mezclado con roca. Las rocas muchas veces pues eran de pizarra, por eso se les llama a veces de esta forma a los discos. Pueden tener carbón, algodón, pero es verdad que cada compañía variaba un poquito la composición. Luego los discos de laca o acetato, que se han comentado al final de la presentación anterior. Los discos de laca o acetato se utilizaban en los discos instantáneos, que servían para grabar y reproducir señales sin la necesidad de estos procesos
de galvanoplásticos y de prensado que sí tenían los discos de goma laca. Digamos que eran pues, no sé, los dictados de voz de entonces, o sí, o por ejemplo pues los predecesores de los magnetófonos portátiles, etc. El revestimiento de laca era el que contenía la información, el sustrato que daba soporte al disco por lo general era de aluminio o zinc, a veces se prescindía de él y se grababa directamente sobre el metal, y la mayoría de estos discos son grabaciones únicas. Y la digitalización, como dice la IASA, que es la Asociación Internacional de Archivos Sonoros Audiovisuales, es prioritaria y más adelante vamos a ver por qué estos discos son el formato prioritario a la hora de digitalizar, pero en general, hablando de todos los formatos analógicos. Y luego me iba a olvidar casi de los discos de poliestireno, que, bueno, que eran discos flexibles de resina sintética, como los Durium, bueno, los picture discs podían ser de plástico, bueno, sí, podían ser de plástico o no, pero sí que eran discos que eran más asequibles al público, que se vendían en los kioscos y tal. Y la verdad es que se escuchan bastante bien, aunque parezcan muy poquita cosa cuando los ves, porque son de plástico y de hecho tienen una conservación un poco complicada porque se arrugan a la mínima, pero se escuchan bastante bien. Aquí vemos en imágenes a la izquierda tenemos un disco de goma laca típico. Luego a la derecha tenemos un disco de acetato, un disco de aluminio, y abajo tenemos a la izquierda está el Durium, que es el disco flexible. A la derecha tenemos un disco que es un picture disc de los años 40, que tiene la base de cartón, y luego por los dos lados tiene prensado el poliestireno y se grababa directamente sobre él. Y la verdad es que también estaba un poco adelantado a su época, porque esto luego lo veremos en vinilos y sobre todo en compact disc, ¿no? Que cómo se utilizaban las imágenes, en este caso de la cantante que interpretó ese disco. Y luego, bueno, volvemos a lo de la velocidad. Hasta la estandarización de la grabación eléctrica, los discos para gramófono no tienen una velocidad de grabación fija, porque cada sello tenía la suya, por lo que reproducirlos a 78 revoluciones por minuto no garantizaba ni garantiza una escucha fiel. Entonces, por eso se utilizaba el ajuste de tono que os ha enseñado Aurea antes, que ya venía implementado en algunos gramófonos de la era mecánica. Cabe decir que también durante la grabación eléctrica, aunque se estandarizó, puede existir alguna variación. Y bueno, también como anécdota, en la etapa final había discos de goma laca que llegaron a tener velocidades de 33 revoluciones por minuto y microsurco, pero estos no eran aptos para reproducirlos en gramófono porque se cargaban el surco, básicamente. Llegamos ya a la digitalización, al tocadiscos. Entonces, como decía antes, la digitalización a través de un tocadiscos que tenga disponible la velocidad de 78, el control de tono, lógicamente, y luego que el peso del brazo es ajustable, pues permite un ajuste más preciso de la velocidad y una mejor relación señal-ruido. Aquí veo que hay un tocadiscos Technics que es parecido a esa Audio-Técnica, pero yo creo que se va a ver mejor ahí. Algunas de las partes, importante, pues el brazo fonocaptor, lógicamente, el ajuste de tono, el pitch que está ahí, el cabezal, el portacápsulas, el cartucho con la aguja, selector de velocidad, en este caso en ese concreto pulsando el 33 y 45, pues se suman los 78 y podríamos reproducir un disco de gramófono a esa velocidad. El plato, lógicamente, y luego vemos que tiene patrón de calibración de velocidad. Esto no suele ser necesario porque los tocadiscos por norma deberían venir bien calibrados en velocidad, pero si los estamos reproduciendo a 78 y vemos que la segunda línea de círculos no queda fija cuando se le apunta con la luz estroboscópica, quiere decir que no está ajustado. Entonces, con el ajuste de tono podemos conseguir calibrarlo, pero insisto que normalmente suelen ser bastante precisos los tocadiscos en este aspecto. Aquí la cápsula
una cápsula típica de discos de surco ancho, en este caso es una Audio-Técnica. Es de 3 milímetros de grosor, y luego vemos que tiene el cantilever, que es esa viga que queda suspendida, que es la que sostiene la punta de diamante que está abajo del todo. Y esta es pues una aguja que se utiliza bastante hoy en día para la reproducción de discos de 78. En la segunda imagen vemos la bobina, que es la que nos deja, bueno, provoca la transducción electromagnética para poder reproducir los discos en el tocadiscos. Y bueno, ahora voy a hablar brevemente del ajuste que tenemos que hacer los técnicos en el tocadiscos antes de empezar. El primero es el nivel. Esto es muy sencillo. Esto con una burbuja de nivel, primero medimos que la superficie esté totalmente equilibrada y luego lo ponemos encima del tocadiscos y vemos si este lo está. Si no está del todo equilibrado, pues tiene esas ruedas helicoidales que vemos en esa flecha para poder calibrarlo y que se quede completamente equilibrado. Luego el VTA, que es el tracking vertical, el ángulo de inclinación de la aguja al rastrear las ranuras del disco. A mayor angulación, digamos que se excitan las frecuencias altas, a menor inclinación, pues las frecuencias graves. Entonces hay que buscar la angulación correcta. Con este tipo de reglas se puede hacer, con esa que se ve en la primera imagen. Y una vez que también se puede hacer un poco a ojo, si en la segunda imagen vemos que está horizontal, que está a 0 grados, y luego lo subimos un poco, o sea, aumentamos la altura del brazo, pues podemos llegar a esto, pues con una regla de ese tipo se puede medir los 15 o 20 grados y hacer el ajuste. También se puede hacer a oído, pero bueno, eso ya es poco más, bueno, para oídos más expertos quizás. Luego tenemos el contrapeso. En la segunda imagen, la de abajo, vemos que la posición correcta es la primera para empezar con el proceso del contrapeso, porque el brazo tiene que quedar balanceado en flotación totalmente horizontal, es decir, que no se ejerza ningún peso sobre el brazo, y cuando lo tenemos en esta posición ya le añadimos el peso a la aguja que nos indica el fabricante. Las agujas de para gramófono, para reproducir estos discos, el peso suele ser bastante mayor que las de microsurco. A veces pueden llegar a ser 6 gramos de fuerza de tracking. Entonces, bueno, ahí lo que habría que hacer en este caso, pues igual sería darle 2 vueltas al contrapeso hasta llegar al peso indicado. El anti-skating o el antideslizante lo que hace es regular la fuerza centrípeta del brazo, porque el brazo normalmente por inercia se nos va a ir hacia el eje del tocadiscos. Entonces con esa ruedecita que está en la foto de arriba podemos regular la fuerza centrípeta y centrífuga del brazo. Y esto pues con un CD o con cualquier disco de vinilo o de surco ancho que no tenga, que sea virgen, también se podría hacer el ajuste sin encender el motor, de forma que el brazo no se quede parado completamente. Básicamente para que, sobre todo, hombre, esto es más enfocado a discos de microsurco, pero es verdad que si está haciendo más fuerza, por ejemplo, hacia el eje, pues seguramente esté rastrillando más la zona igual del canal derecho y por lo tanto la imagen estéreo no sería correcta, ¿no?, la escucha. Aunque esto es verdad que los discos de gramófono no es igual, no tiene la misma importancia porque son monofónicos. Y luego ya por último tenemos el error de lectura. Cuando los discos se graban con brazos tangenciales, entonces se conserva el ángulo trazado durante toda la reproducción. El problema de los brazos de los tocadiscos es que no ocurre lo mismo. Entonces se provoca un error de lectura. Entonces normalmente el fabricante incluye una plantilla con unos puntos y unas líneas paralelas para ajustar el portacápsulas y que este quede
justo sobre el punto, entre las líneas paralelas, para minimizar ese error de lectura, aunque siempre va a haber un poquito, pero por lo menos minimizarlo. Y por último el azimut, que es básicamente la angulación del cartucho. Esto en la imagen de arriba lo vemos, que si está un poquito ladeado, pues lógicamente va a pasar lo mismo, digamos que no va a ranurar el surco como se debe. Entonces este ajuste es bastante fácil, porque poniendo un cristal sobre la cápsula podemos ver si está completamente vertical, y si es así, pues el ajuste de azimut quedaría terminado. Luego tenemos el abordaje en cuanto al contexto histórico, es decir, al reproducir este tipo de formatos, los parámetros de reproducción como la velocidad y la ecualización se deben escoger objetivamente con conocimiento del formato en cuestión, que es lo que se estaba hablando antes. Entonces volvemos a lo mismo, los discos de surco ancho no se registraron a 78 RPM, sobre todo antes de la década de los 20, porque cada empresa establecía su propia velocidad hasta que a partir de la grabación eléctrica se estandarizó, pero no era exactamente, ¿no? Muchas veces no es exactamente igual a 78, puede ser pues a 80, 76 con algo, ¿no? O sea, al final nunca es exacto. Entonces, hombre, puede ser que sí, pero no, a veces no. Entonces, a ver, lo que es imperativo es reproducir el disco a una velocidad cercana a la original para preservar fielmente el evento sonoro. Entonces, cuando llega el digitalizador y tiene que elegir una velocidad, la velocidad que haya elegido se tiene que documentar en los metadatos, sobre todo si persisten las dudas sobre la velocidad original. Eso quiere decir que al final yo puedo digitalizar el soporte, digo, vale, lo he digitalizado a esta velocidad, pero eso tiene que quedar registrado por si en el futuro pues alguien sabe, viene otra persona que tiene más conocimiento acerca de esa velocidad, pues que lo pueda volver a reproducir y a documentar. Y con la ecualización pasa algo parecido. No había estándares de ecualización. Obviamente en la era mecánica no era posible por las variaciones en resonancias y efectos mecánicos que ya hemos comentado antes. Y todas las grabaciones lo mejor es reproducirlas planas y ya la curva de ecualización aplicarla después de la transferencia. En las grabaciones eléctricas pues lo mismo, hombre, se puede usar una curva adecuada, pero yo pienso que es mejor hacer la transferencia plana y después, una vez que tienes la copia maestra, ya implementar la curva correcta. A la izquierda vemos parámetros de ecualización. Tenemos pues diferentes estándares de ecualización, pues AES, NAB, la RIA, y tenemos los puntos de transición de bajas frecuencias, los puntos de atenuación de altas frecuencias y luego la atenuación a partir de los 10.000 Hz. Perdón. Aquí vemos las curvas que se tienen que aplicar a algunos de los discos de algunos sellos, ¿no? Por ejemplo, Victor a partir de 1925, los de RCA, tenía esto. Esta curva, Columbia y la voz de Suamo, al final vemos que son parecidas, porque al final normalmente las grabaciones se hacían limitando las bajas frecuencias porque aumentaban el ancho del surco, entonces también que haya menos información. Entonces al final muchas veces si se aplican estas curvas se puede escuchar realmente la grabación con las frecuencias, digamos, que originalmente deberían haberse bueno, que sí se han grabado, pero que no, pero quiero decir, hay que aplicar la curva porque ellos aplicaban la curva contraria en la grabación, para que realmente al aplicar la otra curva pues se quede plano. De hecho, aquí abajo hay un recualizador, que es un dispositivo que tienen normalmente los audiófilos y tal, y que pues se puede elegir el estándar o las curvas de ecualización, por ejemplo, pues lo que es la excitación de frecuencias graves, la atenuación de las agudas, y luego pues también te da la opción de dejarlo plano, etc. En esta web hay
viene un contenido más amplio sobre la velocidad de todos los sellos, tanto, bueno, cuando hicieron microsurco, que aquí se estandarizó más, como cuando se hacían los discos para gramófono. Vemos que algunos sellos pues tienen 78-26, otros 80, bueno. Esto ya fue cuando se estandarizó en la época eléctrica, entonces vemos que la mayoría son muy cercanos a 78, sí que es verdad que hay alguno que tiene una velocidad menor, pero por ejemplo este es de 1908, entonces aquí era grabación mecánica, entonces más o menos es una documentación parecida a la que os he enseñado antes ahora para ver un poco a qué velocidad reproducir el disco en función del sello, y luego pues si el corte es lateral vertical, el tipo de aguja y el tipo de curva, y luego los parámetros de la curva para excitar las frecuencias graves, que bueno, este tipo de estos materiales, pues bueno, eso se los puedo pasar a Marcos, si a alguien le interesa tenerlos a mano, pues es interesante. Luego, recomendaciones de agujas. No hay una norma fija para el uso de los tamaños de aguja, pero bueno, a rasgos generales, a partir de la grabación eléctrica y los últimos discos de 78 revoluciones por minuto, se recomienda la aguja un pelín menos gruesa, de 2,5 y de punta elíptica. Aquí vemos la punta elíptica, la punta cónica. La elíptica es un poco más afilada, y luego por ejemplo para discos acústicos sí que se recomienda un grosor un poquito más un poquito más de grosor, de 3 milímetros, y para los discos de corte vertical sí que se recomienda la aguja cónica. Cuanto más antiguo, pues más grueso, ¿no? Es más o menos lo que hemos visto antes. Aunque en cuanto a forma de la punta, de todas formas, verá que la IASA recomienda utilizar la punta elíptica en discos en buenas condiciones para una mejor relación señal-ruido, y la punta cónica para discos en condiciones visualmente pobres. Que hablando de discos visualmente pobres, pues llegamos un poco a los agentes nocivos para los discos, que básicamente son 4, sobre todo, que es el desgaste por reproducción con agujas de gramófono, la humedad, el calor y la mala conservación. Entonces, esto yo lo he vivido. Una correcta limpieza puede mejorar significativamente la recuperación de la señal. Es verdad que hay que intentar minimizar la manipulación de los soportes, pero es verdad que yo, por ejemplo, pues, bueno, no con discos de pizarra, lógicamente, porque estos no se puede utilizar, pero con discos de microsurco, utilizando tergitol, que son alcoholes especiales, he conseguido discos que igual venían con un montón de saltos de aguja, a base de limpiarlos, pues eliminarlo. Entonces, en el caso de los discos de gramófono no se utiliza este tipo de agentes de limpieza, pero sí que es verdad que siempre ayuda a hacerlo, siempre ayuda a limpiarlos antes de hacer la digitalización. Consejos de conservación, bueno, la manipulación, pues intentar utilizar guantes de tela y no tocar el surco, siempre cogerlo por los bordes. En cuanto a la limpieza, eliminar suciedad que pueda afectar su reproducción, no exponerlo al alcohol porque tiene un efecto corrosivo inmediato, y en la medida de lo posible pues usar agua destilada y jabón neutro para no dejar residuos, y eso aplicarlo suavemente con un paño de microfibra en sentido de los surcos. Y luego, bueno, esto es obvio, pero intentar no mojar las etiquetas. Y luego, a la hora de almacenarlos, pues hacerlo en posición vertical, sin reclinar, y en fundas, para evitar dobleces, rozaduras o roturas por sobrepeso. Por eso se intenta evitar la conservación en álbumes, porque a veces el material donde está metido el disco dentro del álbum, pues digamos que se pega demasiado al disco, y en unas condiciones de humedad puede provocar que toda esa suciedad, todos los restos que pueda tener ese cartón, pasen al surco del disco y destrozarlo, provocar no sé, aparición de hongos, o incluso, obviamente, si se colocan varios álbumes en posición horizontal, pues es muy probable que te acabes cargando algún disco, que eso es muy habitual, abrir un álbum y ver pues un disco roto en varios trozos.
porque no hay que olvidar que estos discos son bastante frágiles, es decir, si se caen se rompen. Es verdad que son estables, si se mantienen secos son bastante estables, pero son discos, los discos de gramófono, son discos que se rompen con bastante facilidad. Lo que hablaba, los tipos de contaminación, pues incluyen también suciedad, polvo, el moho. Con el moho hay que tener cautela porque es perjudicial para la salud, obviamente. Y todo esto pues puede dañar la ranura, disminuir la calidad del sonido, etc. Consejos de conservación, que bueno, eso lo sabe seguramente mejor María Jesús que yo, pero la temperatura ideal pues entre 4 y 18 grados para estos discos, y la humedad relativa entre 30 y 50%. Creo que más cerca de 30 que de 50, pero bueno. Y luego venimos a los discos instantáneos. Estos discos son propensos a fallas catastróficas debido a la deslaminación de la superficie. Y básicamente el problema es que si el revestimiento de laca se puede contraer, pero el sustrato no, porque es de aluminio, el resultado es que esa laca se va agrietando, se va descamando, mientras que el sustrato se mantiene hipertérrito. Entonces, ¿qué pasa? Que como estas fallas son impredecibles, también dependiendo de la humedad y la temperatura, por eso se prioriza la transferencia de estos formatos a archivos digitales, porque si no pasa esto, que aquí se ve claramente pues, un disco de estos de acetato que ha ido perdiendo la laca. Aquí vemos incluso con unos pliegues y tal. Y claro, si pierde el revestimiento, pierde la información, y luego pues para recuperarlo es mucho más complicado. Esas escamas desprendidas se pueden pegar provisionalmente con pequeñas cantidades de vaselina, pero es verdad que esto a largo plazo pues, puede presentar efectos perjudiciales. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, si hay estos discos, debido a que se degradan con tanta facilidad, pues si en un momento dado hay que hacer este apaño, ¿no?, de pegar las escamas desprendidas, pues igual merece la pena para poder conservar la información y ya posteriormente pues conservarlo con la temperatura de humedad que he comentado antes. Y luego por encima un poco, bueno, roturas de los discos de goma laca, bueno, pues si se rompen en varios trozos, que es a veces, bueno, yo tengo la suerte de que no me ha pasado nunca, pero sí que me los han dado así. Entonces, ¿qué pasa? Se puede reconstruir, se puede reconstruir sobre el eje del tocadiscos, colocando las piezas sobre la superficie a modo de puzzle, pero sin utilizar pegamentos. Eso no se debe hacer. Lo que sí se puede usar igual es una masilla tipo bluta que luego se quite alrededor del disco, y lo que hay que intentar es que la aguja caiga a una superficie más baja cuando hay una rotura, no que se vea empujada a una más alta. Entonces, básicamente porque si tiene que pegar un salto la aguja, pues se va a sufrir. Entonces, se puede usar esta masilla para elevar los bordes y conseguir una altura correcta. O sea, es un proceso bastante tedioso, pero se puede hacer. Y lo que digo, no usar pegamentos. Y luego las dobleces se puede aplanar en hornos de laboratorio que tenga ventilador, de laboratorio, no en domésticos. No sé, no lo he probado, pero no sé cómo, no sé, igual también se puede, pero no es lo que recomienda la IASA. Lo que se puede hacer es colocar en una hoja de vidrio o entre dos vidrios templados que estén calentados y que estén limpios, para que no se fusione la suciedad, tenerlos un cuarto de hora a 40 grados más o menos, y luego se deja enfriar, y lo normal es que la doblez desaparezca. Aquí no sé si suena, no sé si está conectado el altavoz. Bueno, aquí hay un disco que está roto, que además una de las caras se llama Cicatrices, o sea que el nombre le va bastante bien. Y este lo digitalicé yo en la biblioteca, y bueno, el resultado más o menos pues no es del todo malo. Esto pues haciendo el proceso que he comentado antes. Bueno, no voy a poner la entera, que se nos acaba el tiempo. Bueno, llegamos ya a la digitalización, o sea, la parte de lo que es la conversión analógico-digital. Bueno, una vez más, pues la digitalización es imprescindible para la preservación del patrimonio musical, y como he dicho antes, pues un tocadiscos tiene unos avances tecnológicos que permiten recuperar información de los soportes
más información de la que era posible en el momento de la grabación, como hemos visto. Agentes que intervienen, bueno, tocadiscos. El tocadiscos que tenemos allí, pues para que le interese, es un Lenco L7516 con una aguja Denon del L103, que bueno, es un tocadiscos que es bastante antiguo, pero que todavía hace su función. Un previo para señales de tocadiscos, un previo fono, que la señal del tocadiscos es muy débil y necesita un preamplificador. Un conversor analógico digital por USB, que yo creo que es la opción más sencilla para estas cosas, más que utilizar tarjetas PCI, que bueno, también se puede, pero a mí me gusta más este tipo de dispositivo. Obviamente una monitorización para escuchar lo que se está haciendo. Y luego un ordenador y un secuenciador de audio, por ejemplo la Audacity, que es de software libre, está al alcance de cualquiera. Pasos de la digitalización, bueno, pues el conexionado del tocadiscos al preamplificador y de este al conversor, controlar los niveles de grabación, ajustar la ganancia e intentar dejar un margen dinámico de 20 decibelios en transferencias planas, como hemos visto antes, monitorizar, lógicamente, para saber lo que estamos haciendo y luego, hacer grabación monofónica. Si no tenemos cápsulas monofónicas, que las hay, pues se puede hacer un downmix o grabarlo en estéreo y quitarle un canal. O sea, hay varias formas de que quede la grabación monofónica, más que nada porque si lo grabamos en estéreo, la relación señal-ruido es peor porque obviamente el ruido se va, si lo hacemos en estéreo, los canales se suman. Y entonces tenemos muchísimo más ruido todavía. Si ya de por sí tienen ruido, ¿no?, los discos de gramófono, pues por lo que hemos hablado, están muy reproducidos con esas agujas o porque simplemente la humedad ha provocado que alguno de los materiales se degrade y bueno, provoque ese ruido de fritura típico, pues bueno, cuanto más lo minimicemos en grabación, mejor. Y luego tenemos, por último, la edición y exportación. Se preservan las caras en bruto de las grabaciones y se exportan y metaetiquetan los audios, que ahora vamos a eso. Llegamos ya un poco al último bloque, que es formatos digitales y preservación digital. Información primaria, que sería el contenido audible, el propio contenido del disco. El conversor analógico digital pues escanea la señal analógica, asigna unas muestras a lo largo de la onda sinusoidal que se imprime en el surco, como haciendo un símil, pues como pasa con los píxeles en las imágenes. Se establece una serie de bits en función de la cantidad de voltaje que recibe y por lo tanto cuanto mayor sea la cantidad de muestras, más píxeles o más bits, más valores de voltaje, mayor calidad tendremos en el fichero de datos resultante. Entonces, la IASA para la digitalización de grabaciones originales de audio analógico en instituciones patrimoniales como la BNE, por ejemplo, pues se recomienda una resolución de 96 kHz y 24 bits con modulación de código de pulso lineal y formato WAV de radiodifusión. Obviamente es el estándar porque no tiene ningún tipo de pérdida de datos como si tiene los MP3. 96 kHz es una velocidad de muestreo adecuada. Bueno, no lo sé, la verdad, porque es cierto que el ancho de banda de estos discos es pequeño, entonces usar una velocidad de muestreo tan alta, bueno, o sea, es lo que se recomienda, pero no creo que sea lo más eficiente en cuanto al peso de los archivos, porque luego, obviamente, cuanto más muestras tenga, pues más pesa, pero bueno, este es el estándar y es el que utilizamos. Las caras del disco o cara en el caso de los monofaciales pues se preservan como ficheros maestros y se deberán conservar al menos 2 copias de preservación digital. Y luego las carátulas lo mismo, también se preservan igual y lo que se hace es escanear todas las imágenes, pues soportes, carátulas, todos los contenidos de imagen. Allí lo hacemos con escáner DIN A3, es verdad que pues igual un aéreo sería más adecuado, pero es el que tenemos y bueno, pues se hace en formato TIFF, que es también un formato sin reducción de datos para imagen. Y luego pues tenemos el tema de las copias derivadas. Lo que se hace en los derivados normalmente es cortar las pistas que tiene cada cara de los formatos analógicos. Es cierto que en los discos de gramófono es inusual que haya más de una pista por cara, sí que puede haber, sobre todo en los discos de los finales de los años 30,
es más habitual, pero lo normal es que haya una pista por cara y ya está. Lo que se hace es exportar en WAV sin pérdida, pero en un formato CD, 44, 116 bits, que bueno, que yo lo veo incluso más adecuado por el ancho de banda, y estas copias son las que normalmente se entregan a los usuarios que solicitan la escucha del objeto sonoro. Y las imágenes TIFF, pues para estos usuarios también se consolidan en un PDF con reconocimiento óptico de caracteres. Y además de eso, bueno, aparte de lo que he comentado de cortar las pistas, se restaura ligeramente el audio, eliminando craquelado, ruido y aplicando una curva de ecualización correspondiente, si la conocemos. El archivo original mantiene la curva plana, el maestro, para lo que he comentado, para permitir a los futuros digitalizadores que estimen oportuno realizar copias con otras ecualizaciones si se da el caso. Aquí tenemos, bueno, el software que se utiliza, que es el más conocido, el más potente, que es el Isotope RX, que es un software de reducción de ruido, que al final la restauración de audio va sobre todo por ahí. Tiene varias herramientas, entonces cada una de ellas trabaja sobre un tipo de ruido concreto en función de sus frecuencias características. Por ejemplo, tenemos el Spectral Denoise, que es un algoritmo que está diseñado para eliminar el ruido, lo que es el ruido tonal estacionario y los silbidos de banda ancha. Lo que se hace es escanear el perfil de ruido y luego esa señal, digamos, esa curva naranja, y luego eso lo que se hace es restarlo de la señal cuando la amplitud cae por debajo del umbral específico, que ya es la amarilla. Entonces la señal, la salida, es la curva blanca, que ya vemos que está por debajo de los menos 100 decibelios, y ya el ruido, este tipo de ruido es bastante fácil de enmascarar. Luego tenemos el de click, que es una herramienta que identifica y elimina los clics y los pops de los discos, bueno, de cualquier tipo de disco realmente. Lo que tiene es un algoritmo que permite elegir los parámetros que se ajusten al tipo de clic en función si se encuentran en una banda de frecuencia o varias, si son periódicas o si son aleatorias. En el caso de los discos de gramófono son aleatorias porque no sabemos cuándo van a aparecer estos clics, cuándo van a tener más amplitud, cuándo menos. Sobre todo son multibanda porque no es una frecuencia concreta que esté periódicamente, sino que al final es un ruido que es lo mismo, tiene un espectro de frecuencias muy amplio. Entonces eligiendo estos parámetros es la forma más eficaz, digamos, de eliminar los clics y los pops. Y luego está el de crackle, que es el que elimina el famoso ruido de fritura, ¿no? Que no es exactamente igual que los clics, porque los clics están más identificados más con pequeñas partículas que estén en el surco, algunos saltitos de aguja, tal. Entonces, bueno, aquí tenemos una grabación en bruto de una postal sonora, si me deja reproducirla, que esta está sin ningún tipo de tratamiento. Se oye un poco bajo, pero bueno. No sé si se puede subir el audio, creo que no. Bueno. Aquí, bueno, más o menos se aprecia. Sí, aquí se aprecia, yo creo que se aprecia el ruido más o menos. Y luego aquí lo que he hecho es poner la versión sin el ruido, que bueno, más o menos, aunque se oiga muy bajito, pero más o menos se aprecia. Bueno, ya llegamos al final de la presentación. Vamos a hablar de los metadatos, que es la información secundaria. Los metadatos, que son datos de datos, pueden incluir información contextual para autenticar el contenido, y que eso ayude a futuros análisis o investigaciones del formato del objeto en cuestión. Los metadatos suelen separar en categorías de descriptivos, administrativos y de preservación. Los últimos son los que me interesan más a mí, o sea, son, digamos, obligatorios para evaluar los parámetros técnicos de una grabación y reproducir fielmente la información primaria. Hablar un poco del premise, en castellano, pues estrategias para la implementación de metadatos de preservación, que es un grupo internacional activo formado por miembros de la comunidad de bibliotecas digitales que, bueno, pues han estandarizado los metadatos y tienen
varias categorías, digamos, cómo se deben indexar en los XML a la hora de preservar. Bueno, yo voy a hablar un poquito por encima, simplemente pues, en la categoría del objeto, que es el formato propiamente dicho, pues tenemos información, datos importantes, bueno, cualquier soporte no digital en el que se haya guardado el contenido, es decir, incluyendo la condición donde se ha guardado ese objeto, cuál es un poco el historial que tiene. Y luego detalles de cualquier fuente de información secundaria, pues signatura, código de barras, autor, el nombre, no sé, cualquier información que pueda ayudar a contextualizar. El acontecimiento, por ejemplo, pues un acontecimiento, una digitalización, qué equipo de captura se ha utilizado, qué software se ha utilizado, qué parámetros de grabación, información sobre el formato del fichero resultante, aunque es la resolución digital, aunque esto normalmente viene por defecto cuando se usa un secuenciador de audio. Y por último, agentes, pues en este caso operadores que participan del proceso. Por ejemplo, pues mi empresa en el año 2023, otra empresa que lo hiciera en el año 2018, pues saber por qué manos ha pasado el soporte y cómo lo ha grabado, por qué lo ha hecho así, etcétera. Tener toda esa información a mano. Tengo una ejemplificación de los metadatos. En la izquierda tengo el ejemplo de los metadatos que se usan en el catálogo de la Biblioteca Nacional, que bueno, pues vienen, es verdad que vienen bastantes códigos que no me voy a poner a descifrar ahora, pero sí que pues sí viene un poco pues el tipo de soporte, el formato, dónde está guardado, etcétera, ¿no? Y luego para nosotros, o para al menos para el técnico, poder indexar esa información, esos metadatos en lo que es el fichero propiamente dicho. Aquí tengo una captura a la derecha que es pues, utilizando Audacity, vemos cómo se está exportando en mono 96.000 Hz, 24 bits PCM, y a la derecha tengo las etiquetas que yo le puedo ir poniendo y que eso se va a quedar tanto en el formato WAV como en el fichero maestro, como los derivados, incluso en los MP3, tal. Pues asignatura, codificación, es decir, que lo ha hecho, formato, la K, número de catálogo, en las notas técnicas si ha habido alguna incidencia durante la grabación, el software, bueno, cualquier cosa, cualquier cosa que sea importante para contextualizar. Y luego esto de hecho se puede guardar en formato XML y podría servirle pues a otros técnicos que vinieran en el futuro. Luego pues voy a hablar un poco del repositorio. En el repositorio de Biblioteca Digital Hispánica es donde se suben se publican algunas de las digitalizaciones. También hay otro de publicaciones electrónicas, lo que pasa es que ese enlace fuera de la biblioteca no me deja abrirlo, pero bueno, aquí me imagino que sí. Aquí tenemos, bueno, esto ya al que le apetezca pues puede meterse en este enlace y ver pues todas las digitalizaciones que se han hecho, pues cilindros de cera, disco perforado, bueno, todo esto que tenemos que está en la Biblioteca Digital Hispánica. Y bueno, cuando yo he subido al repositorio interno algunas grabaciones, lo que hago es hacer MP3 para facilitar la difusión de los audios. Y sobre todo pues que estos formatos conserven una combinación mínima de información primaria y secundaria. Aquí pongo las especificaciones del MP3, que tampoco es muy importante, pero bueno, que tenga la calidad máxima dentro del MP3, una codificación lenta, etc. Luego voy a hablar un poco de LibSafe, que es el software de preservación digital que se utiliza en la biblioteca. Al final lo que hace este software de preservación digital es garantizar la seguridad del acceso a largo plazo de la información. Y más o menos cómo funciona: tienen 3 servidores con comprobación de errores por nodos. Entonces todos los archivos que se indexan pues pasan una serie de controles por sobre si hay algún error pues lo echa para atrás, y si pasa todos los controles al final llega el de la auditoría, se da el ok si se confirma que la copia original y la de respaldo están preservadas, tanto una como la otra. Hay varias cabinas de almacenamiento con muchísimas unidades de discos duros de 5 terabytes.
Hay uno que está en la biblioteca, el otro no estoy muy seguro si está allí o está en Libnova. Y bueno, sí, ¿no? Vale. Estos temas se abordan en normas asociadas pues con normas ISO, que por ejemplo pues el IP6 pues tiene certificaciones de este tipo y bueno, obviamente como podéis leer ahí pues la conservación de los datos pues obviamente requiere de una infraestructura técnica, control del estado de los ficheros y sobre todo planes para la migración de los formatos, etcétera, y sobre todo pues tener las estrategias de respaldo y conservación. Y ya por último voy a hablar un poco de lo que es la conservación de soporte después de la transferencia. ¿Por qué? Pues porque al final los desarrollos tecnológicos en el futuro pueden permitir una mejor recuperación de la información de los soportes actuales y por lo tanto esta recuperación de información primaria y secundaria no puede considerarse definitiva. ¿Por qué? Pues porque igual dentro de unos años salen tocadiscos que sean todavía más precisos o yo no sé, o software, para derivados pues puede haber software o inteligencias artificiales que eliminen el ruido de una forma mejor, bueno, que lo hagan con algoritmos mejores y entonces al final esto lo suyo es que no se pare, es decir, que si hay un avance tecnológico, pues se vuelva, aunque haya que minimizar pues la reproducción del soporte, pues igual merece la pena volver a digitalizarlo en el futuro. Lo que pasa es que como es probable que la obsolescencia técnica haga inviable las tentativas posteriores, pues hombre, hay que hacer utilizar el estándar que tengamos disponible en este momento y hace años y pues todas las digitalizaciones que se hicieron en el 2000, por ejemplo, por poner un ejemplo, seguramente se podrían hacer mejor ahora, pero en ese momento había que hacerlas por si acaso pues daban algún error, pues algún formato pues estropeaba de forma irremediable, porque estas cosas pasan, sobre todo incluso más en formatos digitales como el compact disc, pues puede ser que den errores inesperados y no se puede recuperar la información, entonces siempre es un continuo trabajo. Por eso los soportes siempre deben conservarse después de la digitalización, porque si pues nos deshacemos de ellos no podemos volver a digitalizarlos. Y luego, bueno, en cuanto a lo que es el discos de gramófono, discos de microsurco, una mejora reciente de la tecnología de transferencia es el escaneo óptico sin contacto, que esto pues podría ser un gran avance en el sentido de que ya no habría que rastrillar los surcos y se podría escanear el surco y reproducirlo sin alterar, sin dañar el soporte, pero todavía no se han desarrollado buenas prácticas, así que de momento lo vamos a seguir haciendo con tocadiscos. Y bueno, pues hasta aquí. Espero no haberme pasado el tiempo y nada, cualquier duda, si queréis que os pase cualquier material, cualquiera de estos enlaces, pues podéis hablar con Marco o hablar conmigo y yo os lo paso encantado. Así que, bueno, si hago una duda también, no sé si hay tiempo, pero la puedo responder y bueno. Sí, no sé si hay preguntas. Bueno, no hace falta. No, sí. Gracias.